Gloria al Señor, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios bendiga a toda la audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 de este programa El Justo por la Fe Vivirá. Amados hermanos, les insto en esta hora de la mañana a tener las escrituras allí cerca, a tener algo en que anotar para tomar, los que quieren, referencias, citas bíblicas del presente estudio de hoy, que es una fracción más del asunto, del argumento del sermón del apóstol Pablo a los pastores de Éfeso en la ciudad de Mileto. Hoy es la octava fracción de este estudio. Quiero orar sin antes enviar un saludo a todos los oyentes, a todos los pastores, a todos los siervos que usualmente sintonizan, ven este programa, para que este año sea de gran bendición, que estamos prácticamente comenzando un nuevo año. Para ustedes, amados siervos del Señor, y para las congregaciones que lideran, que pastorean, los que son evangelistas, los que son misioneros, que van por los barrios, por los pueblos, por las ciudades, los que enseñan también, los maestros, en general todos los siervos del Señor, aún los que Dios usa como profetas también, y para los hermanos en Cristo que ejercen algún don, que están en las iglesias. Dios te bendiga, hermano. Me alegro, me gozo de que este estudio o estos estudios que el Señor me da en esta emisora le pueda servir de bendición a ustedes también. Gloria al nombre del Señor. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, Padre amado, eterno y soberano, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que bendiga, Señor, esta emisión de enseñanza bíblica, por esta emisora, que bendiga a nuestro hermano John Gámez, que bendiga su hogar y todas las familias representadas allí, en los que están escuchando a través de la radio, a través de del sitio de internet, allí, de la aplicación YouTube, para que tú les escuches sus ruegos, sus oraciones, sus clamores, y aún por otras aplicaciones como Facebook, como TikTok, etcétera. Dios bendiga a todos. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos deposito este programa. Amén, amén y amén. Quiero leer el pasaje escritural en esta mañana, que, como le digo, tiene que ver con el mismo pasaje de Hechos, capítulo 20 del libro de Hechos. Hoy voy a leer desde el versículo 29 del capítulo 20 hasta el versículo 35. Es decir, que si usted ha estado sintonizando últimamente los programas, se dará cuenta que avanzamos un poco más ahora en este estudio, en el discurso de Pablo. Verso 29, le dije, hasta el verso 35. Leamos con la bendición del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra, amados. Vamos directamente al mensaje de hoy, y quiero, como introducción, decirle que los 3 primeros versos que leí, del 29 al 31, son prácticamente la terminación de esta tercera porción del discurso, en donde Pablo hace varias advertencias, mientras que los 4 versículos que siguen, del 32 al 35, que también leí, allí voy a dar inicio a la cuarta sección, la cuarta parte de este discurso, en donde Pablo, el apóstol, les hace unas encomiendas a los pastores, les deja unas tareas. Recordemos, amados hermanos, que este mensaje apostólico de Pablo es el único que se presenta en el libro de los Hechos, que va dirigido específicamente a una congregación cristiana. Pero al mismo tiempo, como ya lo dije en alguna ocasión anterior, este mensaje del apóstol es como el testamento que él le deja a todas las iglesias representadas allí por esos pastores de Éfeso, en Mileto. Es como un testamento, como la última voluntad que él deja allí a las iglesias que él fundó en toda esa región del continente asiático y aún del continente europeo. Iglesias que él plantó en Asia y en Grecia. Gloria al nombre del Señor, porque él no iba a regresar, hermano. Él se despidió prácticamente de los pastores aquí en este mensaje. Rememoremos que en el programa previo terminé con la enseñanza de los versos 29 y 30, en donde el apóstol previene mediante el espíritu de profecía, previene a los líderes allí que están escuchándole, a los obispos, a los pastores, que vendrían 2 grupos de perturbadores a alterar el orden de la iglesia. Él lo veía por el espíritu de profecía, 2 grupos de farsantes. Y como concluí el mensaje anterior diciendo que los estudiosos bíblicos han relacionado a cada uno de estos 2 grupos de farsantes con enemigos de la iglesia que se levantaron a lo largo de la historia de la iglesia. Quiero hacerles recordar que en el versículo 29 el apóstol habla de un grupo de enemigos de la iglesia que vendrían de afuera, y en el verso 30 menciona a otros que se levantarían dentro de la iglesia. Que el grupo mencionado en el verso 29, que el apóstol llama lobos rapaces, se ha relacionado por los exégetas con los gnósticos, es decir, un movimiento herético, una herejía destructora que se levantó en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Los perturbadores que se menciona en el verso siguiente, en el verso 30, se han asociado, o los mismos tratadistas lo han asociado, con los llamados legalistas, los judíos cristianos
legalistas, que no eran otros que judíos que aceptaban el Evangelio de Cristo, pero seguían practicando las leyes judías, eran celosos de la ley. A estos se refiere el verso 30. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, concluí precisamente el programa previo diciendo que estos que menciona el verso 30, los judíos legalistas, pues ya son conocidos por todos los que han escuchado los programas. Los hermanos que usted, si ha escuchado estos programas antes, se sabrá de que he enseñado y he mencionado mucho sobre los judíos cristianos legalistas, los llamados judaizantes, que afectaron a la iglesia en diferentes partes donde Pablo predicó, en Jerusalén, en Antioquía de Siria, en Corinto, en Éfeso. Pero de los gnósticos sí no he hablado. Entonces les prometí que en este programa de hoy iba a hacer un recuento sobre el gnosticismo, los gnósticos, que eran esos hombres que se levantarían dentro de la misma iglesia que menciona el apóstol aquí y hablarían cosas perversas. Bueno, el gnosticismo, que fue muy deleterio, muy perjudicial, sobre todo en los 300 primeros años de la iglesia cristiana, era un movimiento que mezclaba la religión con la filosofía y también con el misticismo. Pero hablo en tiempo pasado porque aquí se menciona que se levantaría, dice Pablo, con el tiempo, y que la historia cristiana menciona que sí, efectivamente se levantaron estos movimientos, el gnosticismo. Pero hoy en día existe el gnosticismo en diferentes partes del mundo. En Colombia existe, aunque no es tan dañino como en aquellos tiempos. Pero, como le digo, es una herejía que mezcla estas cosas, la filosofía con la religión y con el misticismo, que es espiritualismo en realidad. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué es esta herejía? Bueno, ellos, como le dije, es una mezcla de estas tres cosas que le he mencionado, pero en esencia, el problema o el error del gnosticismo es creer que lo material es malo. Ellos creían y creen, los que existen todavía en el mundo, los gnósticos que existen, que lo material es malo, que la carne es mala, que el cuerpo es malo, el cuerpo del ser humano. Y creen también equivocadamente que lo inmaterial, lo espiritual, óigame bien, siempre es bueno. Un grave error que ignora tanto que el Espíritu Santo en el creyente puede santificar también el cuerpo, y niegan también que una persona sin tener a Cristo, los espíritus demoníacos pueden afectar el ser interior, el alma y el espíritu de la persona. Ellos pasan por alto eso y dicen eso equivocadamente, que lo material todo es malo y que lo espiritual siempre es bueno. Esto tiene sus consecuencias, sus connotaciones terribles. Ellos pues consideraban o consideran que el hombre es un ser caído y perdido. ¿Por qué? Porque está prisionero, cautivo en un cuerpo físico que ellos consideran malo, siempre malo. Por lo tanto, para estos gnósticos, la única esperanza, pongan atención hermano, de salvación para el hombre es el conocimiento de sí mismo. Así como lo oye, que los hombres en realidad van a salvación, solamente que se conozcan a sí mismos. Esto era lo que creía, lo que confesaba y creía el filósofo Sócrates. Sócrates decía
que conócete a ti mismo y conocerás al mundo, y conocerás el universo, y conocerás los dioses. Grave error. Él era un filósofo, y como le digo, el gnosticismo, la gnosis, mezcla lo religioso con lo filosófico. Ahora bien, precisamente para los que están atentos a lo que estoy diciéndole, el gnosticismo, ese movimiento herético, procede su nombre de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento. En resumen, para ser entendible lo que le estoy diciendo, ellos afirman o afirmaban que el hombre se salva no por fe, como es la verdad, como es lo que Cristo mismo dijo, lo que dice la palabra del Señor, sino que se salvan por conocer. ¿Pero conocer qué? Ellos concluyen conocer tres cosas. Primero, que el ser humano es una chispa de Dios. O sea, el ser humano salió de Dios. Y eso hasta cierto punto es verdad. Es una chispa de Dios. Pero también se salva el hombre por conocer su condición presente. Como le digo, una condición ignorante, según ellos. Ignorante de la verdad de Dios. Y una condición perdida. Porque está, según ellos, encadenado a un cuerpo que es siempre malo, que es perverso. Y se salva el hombre, según ellos, también por conocer su destino aparente, o sea, el destino que ellos creen. ¿Sabe cuál? Que los hombres, no importa que crean o no crean en Dios o en la Biblia o en Cristo, a la larga, al fin de sus vidas, ellos van a retornar a su estado espiritual original. Y como el estado espiritual, porque ellos dicen que lo espiritual siempre es bueno, el hombre, sin tener en cuenta en quién creyó, cómo vivió, va a terminar gozando del bien, porque va a retornar al estado espiritual que siempre es bueno, según ellos. Esto es terrible. Este era un cáncer, hermano, un cáncer que se estaba metiendo, se iba a meter en las iglesias. Pablo lo previene a los pastores de Éfeso. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, y vendrán lobos rapaces de afuera. Esos lobos rapaces eran estos gnósticos. Bendito sea el Señor. ¿Qué consecuencias tenían estas creencias? Se preguntará usted, ¿en qué afectaban estas creencias a los creyentes, a los cristianos de las iglesias en aquel tiempo y hoy en día? Bueno, ellos, como le he dicho, como consideraban al cuerpo, a la materia, siempre mala, siempre perversa, entonces, ¿cuál era la consecuencia, el resultado? Que los gnósticos o le daban rienda suelta a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, o mortificaban su carne, la trataban de doblegar, de controlar. Cuando trataban de controlar su carne mediante actos de privación, se aislaban como los monjes de las tentaciones de las ciudades, se metían en monasterios o ayunaban para mortificar, doblegar la carne, controlarla según ellos. Ellos se volvían ascetas, es decir, practicaban el ascetismo. Ese es el ascetismo, lo que hace un pavo, un ave como el pavo, cuando está huyendo. A veces esos animales, cuando lo están persiguiendo, meten la cabeza en un hueco y creen que al meter la cabeza en un hueco ya están escondidos, porque no piensan. Así hacían los monjes practicando el ascetismo. Se iban a los monasterios a esconderse
de las tentaciones del mundo. Pero es que el problema del pecado no está solamente en el mundo, está en la propia naturaleza perversa del ser humano. Entonces, los gnósticos, como decían equivocadamente que lo material era malo siempre, o trataban de refrenar los apetitos de la carne, practicando el ascetismo, como yo le dije, tratando de controlar la carne, o le daban rienda suelta a la carne, o sea, se volvían tolerantes con todos los apetitos, los placeres, y se volvían libertinos, o practicaban el ascetismo o el libertinaje. Usted se preguntará, hermano, pero qué raro, qué raro. ¿Cómo podría explicar un gnóstico el practicar el libertinaje, de saciarse con placeres y deleites y orgías, aunque fueran malas? ¿Cómo explicaría un gnóstico eso? Que después eso no le perjudicaría para volver a Dios, a reunirse después de la vida con Dios. Bueno, ¿sabe cómo explicaban esta indulgencia carnal los libertinos gnósticos, los que le daban rienda suelta a la carne? Ellos decían y dicen que los actos libertinos no perjudican el espíritu del hombre. Figúrese usted, qué error tan grande. Ellos consideran y consideraban erróneamente que la carne no tiene que ver con el espíritu, que usted puede hacer y deshacer en deleites, en orgías, en pecado, y el espíritu suyo no se contamina, porque decían erróneamente que quien peca es el cuerpo. Es un grave error, porque la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que el alma, la parte espiritual del hombre, es quien peca. Luego, el cuerpo practica el pecado, pero también contamina ese pecado su alma, porque el alma es el que peca. Los gnósticos no pensaban así, ni piensan así. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora bien, mire que esto no queda allí. Ahora vamos a entender por qué esta herejía del gnosticismo era un grave peligro para la iglesia cristiana en aquel tiempo, cuando Pablo les predice que van a entrar esos lobos rapaces. Porque, como dice un adagio, la fiebre no está en la sábana. El problema grave era cómo afectaban estas creencias equivocadas del gnosticismo al cristianismo. Ellos consideraban que el cuerpo material era pecaminoso, siempre era malo. Por lo tanto, deducían lógicamente en su error que Jesucristo no podía haber llegado a la tierra y haber morado en un cuerpo físico. No podía haberse hecho carne que Jesús. Por eso los gnósticos no creían en la encarnación del Hijo de Dios. Ese era el grave problema que afectaba a la iglesia en ese tiempo. No creían, hermano, que Cristo había venido en carne. Por eso, precisamente, la primera epístola de Juan fue escrita en el tiempo en que estaba ya en apogeo el gnosticismo. Y Juan dice en esa epístola, el que niega que Jesús ha venido en carne no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo, porque ya en ese tiempo estaban levantándose. Se refiere a los gnósticos, Ahora bien, de acuerdo con los escritores de la iglesia primitiva, le voy a dar unos datos históricos que nos ayudan bastante a comprender mejor. Los escritores prominentes de la historia del cristianismo, los historiadores, mencionan algunos que el padre del gnosticismo fue Simón el Mago, aquel creyente que en el ministerio de Felipe
en Samaria, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, recibió a Cristo. Aparentemente se arrepintió de sus pecados, pero después trató de comprar el don que Pedro y Juan ministraban al ponerle las manos a algunas personas allí creyentes en Samaria. Se convertían, eran llenos del Espíritu Santo, y Simón el Mago les ofreció dinero. Dicen algunos estudiosos que ese Simón el Mago que se menciona en Hechos capítulo 8 versos 9 y 13, yo quiero leerle el pasaje. Dicen ellos que era el padre del gnosticismo, Simón el Mago. 9, no, gloria al Señor. Vamos a ver Hechos, gloria al nombre del Señor para siempre. Aquí tengo la cita bíblica. Gloria a Dios. Voy a leérsela, amado hermano. La cita bíblica aquí la tengo. Gloria al Señor. Hechos 8, 9 y 13. Escuchen. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. También creyó Simón mismo a la predicación de Felipe, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros estaba atónito. Ese fue el que después le ofreció dinero a los apóstoles Pedro y Juan para que le diera el poder de Dios para él usarlo como él quisiera. Algunos exegetas dicen que ese hombre salió de ahí de Samaria y con el tiempo levantó esta herejía, fue el autor de esta herejía del gnosticismo. Pero hay otros que afirman que no fue él, sino fue Nicolás, el prosélito de Antioquía, a quien menciona, bendito sea el Señor, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla de los nicolaitas. Apocalipsis 2, 6 y 15. Vayamos a la palabra. 2, 6 y 15. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra así: pero tienes esto, cuando Jesús le escribe a la iglesia en Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Corrijo, las cuales yo también aborrezco. Eso se lo dice Jesús a la iglesia en Éfeso. Pero observe que en el versículo 15 del capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús se dirige en otra carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, y también menciona a los nicolaitas. Le leo Apocalipsis 2:15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta doctrina lleva este nombre de nicolaita porque algunos estudiosos consideran que el padre del gnosticismo no fue Simón el Mago, sino Nicolás, el prosélito de Antioquía, que fue un diácono que menciona Hechos capítulo 6. Ahora bien, estos nicolaitas se consideran los historiadores que eran, bendito sea el Señor, gnósticos, eran gnósticos. Ahí vemos que ya el gnosticismo empezó a infiltrar la iglesia en esos tiempos. Pero hay algo interesantísimo. Usted se preguntará, hermano, usted acaba de decir que ese movimiento herético negaba la encarnación del Hijo de Dios, de Cristo. Entonces, ¿cómo explicaban la persona de Cristo, la obra de Cristo cuando Él vino a la tierra? Bueno, le voy a enseñar que se levantó en ese tiempo un cristiano, era cristiano, oiga bien, un cristiano llamado Cerinto. Este cristiano era un judío egipcio, contemporáneo del apóstol Juan. Oiga bien, Juan escribe la primera carta de Juan a la iglesia,
y allí menciona a los gnósticos, pero lo hace con conocimiento de causa, porque ya él conocía a este señor llamado Cerinto, que dice la historia, como le repito, que era un judío egipcio que vivió en los días de Juan y que levantó una doctrina que según él era de Dios, y consistía en afirmar, él enseñaba eso, que el Cristo divino, que Jesús, el hecho hombre, cuando vino a la tierra, él recibió el Jesús divino, o sea, el espíritu de la segunda persona de la Trinidad, en el bautismo del Jordán, y permaneció sobre Cristo, el Cristo divino, hasta la crucifixión, poco antes de Jesús morir en la cruz. ¿Qué estaba diciendo él o qué afirmaba él al plantear esto? Que Jesús no era el Cristo, no era el Mesías, sino que cuando él obró, vino a la tierra, él en el bautismo del Jordán fue cuando recibió la persona de la segunda persona de la Trinidad, y después salió de él al morir. O sea que antes del bautismo era Jesús un hombre común y corriente, no era el Hijo de Dios, no era la segunda persona de Dios, y después de la cruz también. Eso es una herejía, hermano. Él negaba, Cerinto, lo que llaman en teología la unión hipostática, que consiste, que es lo que la Biblia revela, y que define a Jesucristo como el mismo Hijo de Dios, hecho carne, porque afirma la unión hipostática, que Jesús era Dios y era hombre al mismo tiempo. Es decir, que eran dos naturalezas en una misma persona. No solamente cuando, como dice Cerinto, en el momento del bautismo del Jordán, hasta cuando Cristo murió en la cruz, sino desde que Cristo nació, ya Él era Dios, hasta que resucitó, siguió siendo Dios, estaba sepultado y era el cuerpo del Hijo de Dios. Entonces Cerinto levantó esta herejía, y a esta herejía hace alusión la primera carta de Juan. En general, estos gnósticos se levantaron, como lo profetizó Pablo, y afectaron todas las iglesias de Asia, especialmente las 7 iglesias del Apocalipsis, especialmente y particularmente las que yo le he mencionado en Apocalipsis 2, versículos, bendito sea el nombre del Señor, 6 y 15. Ahí tenemos el ejemplo de los nicolaitas, que afectaron tanto a la iglesia en Éfeso como a la iglesia en Pérgamo. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, hermano, media hora me he dedicado a mencionarle algo, un recuento sobre el gnosticismo, para que aprendamos y concretemos cuando estudiemos la palabra y podamos entender muchas cosas que la misma Escritura dice. Por ejemplo, el verso 29 y 30 menciona a los dos grupos de farsantes. Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, doctrinas equivocadas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Recuerde que el apóstol ya le había dicho antes a los pastores que lo están escuchando que ellos debían velar por sí mismos y por la doctrina, y también velar por el rebaño, y que debían apacentar la iglesia del Señor, la cual Cristo la ganó por su propia sangre. El Padre dio la sangre de su Hijo.
Entonces lo que le está diciendo ahora al mencionarle estas dos clases de enemigos de la iglesia que vendrían, es que ellos deben procurar estar atentos, vigilantes, como verdaderos pastores. Deben, evitar ser negligentes, que no tienen ninguna razón para que se le pierda una sola oveja. Eso es lo que le está diciendo, porque Dios los puso a ellos como supervisores. Gloria al nombre del Señor. El precio que Dios pagó por las almas, hermanos, fue un precio grande, la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta usted, amado, lo que vale un alma para Dios? No las echemos a perder, no seamos tropiezo para nadie, y cuidado, la responsabilidad una vez más de los pastores, bendito sea el Señor. No seamos tropiezo para nadie, para ningún alma. Mire, Primera de Corintios 8:11, mire qué enseñanza nos da este pasaje. Primera de Corintios 8, 10 y 11. Aquí Pablo menciona un caso particular, una forma como muy comúnmente los cristianos podemos servir de tropiezo y hacer que otros se pierdan, a veces sin querer, hermanos, sin querer. Pablo dice aquí, escúcheme, en el verso 10, Primera de Corintios 8, 10, dice: porque alguno te ve a ti, le dice a la iglesia, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Porque nosotros como cristianos que tenemos conocimiento sabemos que si hay algo que ha sido sacrificado a los ídolos, por la oración y la palabra, eso es santificado. Yo por fe oro por ese alimento, y si lo hicieron dedicado a unos ídolos, pero es alimento, en un momento dado no me va a perjudicar a mí, porque la palabra dice que por la fe y la oración ese alimento Dios lo santifica. Hoy en día no existen alimentos impuros como en el Antiguo Testamento. Podemos comer de todo. Pero si, dice Pablo aquí, si un hermano te ve, alguno, dice él, a ti que tienes conocimiento, sentado en un lugar de ídolos, el que no conoce la Biblia, dice, la conciencia de ese hermano que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Oiga bien. Y el hermano, cuando vea que nosotros estamos comiendo algo que es sacrificado a ídolos, no va a pensar que para nosotros ese alimento ya ha sido santificado, porque hemos orado y hemos creído que Dios lo limpia y podemos comer de todo. Ese hermano débil que no conoce la escritura bien, cree que es que se puede comer el alimento sacrificado a los ídolos, y como él no tiene ese conocimiento, se condena. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el verso siguiente, en el verso 11, y por el conocimiento tuyo y mío, que tenemos conocimiento de Dios, se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Mire que eso es algo común, hermano. En las iglesias siempre hay creyentes débiles en la fe y creyentes fuertes en la fe. Creyentes que no tienen muchos años en el Señor, no han hecho estudios de la Escritura, que no tienen mucho entendimiento, y son sinceros, aman a Dios, aman su palabra, pero no tienen suficiente conocimiento o discernimiento de las cosas de Dios. Los creyentes en la iglesia, no solo los pastores, todos los creyentes que tenemos conocimiento bíblico de la voluntad de Dios, debemos sabernos manejar con esa clase de hermanos.
guardándonos de no dar un mal testimonio por nuestra fe, como el que cita Pablo aquí en 1 Corintios 8, 10 y 11. ¿Cuál es la conclusión a esto que le estoy diciendo, amado hermano? Especialmente los pastores, que es a quien se dirige Pablo, que los pastores deben tener mucho cuidado, hermano, de transmitir y ejemplificar con su misma vida el verdadero conocimiento de Dios. Y deben tener mucho cuidado también con una vigilancia permanente de las ovejas que Dios les ha confiado. Porque aquí, en estos versos 29 y 30, Pablo menciona dos clases de impostores que entrarían en el rebaño. Ahora bien, volviendo al contexto, aquí hay algo muy interesante y muy instructivo y edificante, y es que en la palabra del buen pastor, en la parábola, del buen pastor, mencionada en Juan capítulo 10, versos 7 al 30, puede anotar la cita. Allí, en esa parábola, Jesús contrasta, relaciona a los verdaderos pastores y maestros con los falsos pastores y maestros. Pero ¿cómo decirle? Los menciona, los relaciona a partir de su propio testimonio, de que Él es el buen pastor. Leamos la palabra, vamos a ver lo que dice la Escritura. Juan capítulo 10, versos 11 y 12. Mire lo que Cristo dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado es el mercenario, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Fíjese usted, hermano, aquí cuando Jesús dice yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, Jesús está relacionando su persona y su vida con los verdaderos pastores y maestros. ¿Por qué? Porque Jesús, al decir yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas, está diciendo los verdaderos pastores, los verdaderos maestros tienen que ser como yo. Deben estar dispuestos, si es caso, a dar su vida por defender al rebaño, por defender la palabra, la doctrina. Hay muchos cristianos que mueren, hermano, por causa del testimonio de Cristo, pero eso es ser un verdadero pastor. Además, Jesús aquí dice, más el asalariado, el mercenario. ¿Sabe quién es el asalariado que menciona Cristo aquí? Que huye cuando las ovejas vienen, porque no son de él. Es el falso pastor, el falso maestro, que descuida el rebaño y que actúa es por interés. Por eso lo llama asalariado. Porque el verdadero pastor trabaja por amor, hermano. No trabaja por un salario. Que de pronto hay iglesias que dan un salario, pero ya eso no está en el corazón del verdadero pastor. Porque el pastor trabaja por amor. Da por gracia lo que por gracia recibió de Dios. Pero como el obrero es digno de su salario, entonces no está mal recibirlo. Pero que no lo tenga en el corazón. Porque si lo tiene en el corazón y trabaja por amor al dinero, es un asalariado, es un mercenario, como dice Cristo en esta parábola. Es un falso maestro, un falso pastor. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Para aprender un poco de ese pasaje y relacionarlo con el sermón de Pablo. Ahora mismo, precisamente con lo que estoy diciéndole que mencionó Jesús en la parábola del buen pastor, al relacionar a los buenos, verdaderos pastores y maestros con los falsos pastores y maestros. Pablo también hace eso en su sermón.
en Mileto, él relaciona al buen pastor, a los pastores verdaderos, con los falsos. ¿Dónde menciona a los pastores verdaderos, a los maestros verdaderos? En el versículo 28, cuando le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí me los menciona a ellos, a los que están escuchando, a los verdaderos pastores y maestros. Pero ahora en el verso 29 y 30 dice que vendrán dos grupos de farsantes, unos de afuera y otros de adentro. Aquí menciona a los falsos pastores o falsos maestros que entrarían, los lobos rapaces. Entonces mire la enseñanza ilustrada aquí. Ahora bien, si usted ha entendido hasta aquí, yo le pregunto, si es cosa grave, como dice Jesús en la parábola del buen pastor de Juan 10, es cosa grave ser un pastor asalariado o mercenario, porque ve venir a las ovejas y huye, porque no son propias de él. En otras palabras, si es cosa grave para Jesús un pastor falso, ¿verdad?, que se levanta, ¿qué podremos decir cuando un pastor verdadero se convierte en lobo y arrebata él mismo las ovejas y se alimenta de ellas, llevándola a la condenación? Hermano, esto es fuerte. Y esto pasó en la historia de la iglesia y está pasando en muchas iglesias, porque hay pastores que se han convertido en lobos dentro de la misma iglesia, caminando por egolatría, por autoengrandecimiento, por amor al dinero, por amor a la fama, y se han olvidado de la salvación de las ovejas y las están conduciendo directamente al infierno. Hermano, en estos tiempos de apostasía, esto se está viendo, pero esto comenzó a cumplirse en el mismo siglo I. Oiga bien, porque ya Juan lo menciona en Primera de Juan 2, 18 y 19. Vamos a ir a la palabra, hermano, vamos a ir a la palabra. Primera de Juan 2, 18 y 19. Como le dije, esta primera epístola de Juan es una apología a la doctrina del verdadero evangelio, porque Juan la escribió para que los cristianos pudieran resistir a los ataques de los gnósticos que ya estaban entrando a la iglesia en ese tiempo. Y precisamente dice Primera de Juan 2, 18 y 19: hijitos míos, ya es el último tiempo. El último tiempo o los posteriores tiempos comenzaron cuando Cristo vino a la tierra. Y todavía estamos aquí en los últimos tiempos, hasta que Cristo venga por segunda vez. Y sigue diciendo Juan: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, personas con el espíritu del anticristo, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora viene lo bueno: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya había empezado a suceder lo que Pablo predijo. Estaban apostatando, saliendo de la iglesia, falsos cristianos, falsos maestros, se estaban yendo a creer en otras cosas. La apostasía ya había comenzado en el mismo primer siglo de nuestra era cristiana, y Pablo también lo dice en Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente
que en los postreros tiempos, o sea, cuando Cristo vino, comenzaron los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos que salieron de la iglesia, que Juan menciona, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso eran los gnósticos, porque al salir de la iglesia contaminaron el evangelio con filosofía y con misticismo y con religión. Y después entraron a la iglesia otra vez a predicar sus cosas malas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces, estas cosas comenzaron a cumplirse definitivamente en esos días de Juan, en los días de Pablo, en los días de Pedro, de Judas. Ahora, yo he dicho, además, ya anteriormente, que según el contexto, y he mencionado las citas bíblicas, según el contexto de las epístolas paulinas, algunas epístolas pastorales, y las cartas a la iglesia de Éfeso del Apocalipsis, que está en el Apocalipsis. Tan pronto como salió Pablo y los misioneros colegas de Éfeso en este momento, cuando sucedió lo que dice Hechos capítulo 20, apenas ellos salieron, empezaron a cumplirse poco a poco la doctrina, la entrada de estos hombres perversos, el levantamiento de estos hombres malos dentro de la iglesia, y empezaron a gestarse doctrinas y prácticas contrarias a la palabra de Dios, lo que dice Pablo aquí en el versículo 29 y 30 que estamos estudiando. Hermanos, amados, el pastor que no está atento, vigilante, como verdadero pastor, a los falsos maestros que vienen del exterior, o que vendrían del exterior, o a los hombres ambiciosos que se levantarían de dentro de la iglesia, o que no están hoy atentos a ese tipo de peligros en la iglesia, es como un pastor descuidado, como Jesús lo mencionó en Juan capítulo 10, que duerme cuando debe estar despierto, y llega el lobo y entra y empieza a minar el rebaño, y él se despierta ya cuando han perecido varias ovejas o el rebaño se ha dispersado. Lamentablemente esto es así de sencillo, hermano. Si nosotros leemos, mire, las amonestaciones que estamos estudiando y la relacionamos, la de los versos 29 y 30, sí señor, de esos dos versos, relacionamos estas predicciones de los hombres perversos y las comparamos con Apocalipsis 2.5. Mire, esto es muy importante, con Apocalipsis 2.5. ¿Qué dice Apocalipsis 2.5? Bueno, Apocalipsis 2.5 dice de la siguiente manera. Aleluya. 2.5. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta fue una advertencia que Jesús lanzó a la iglesia de Éfeso. Y esto, aunque no se cumplió cuando Pablo, durante la vida de Pablo, sí se cumplió años después. La historia dice que literalmente el candelero de Éfeso, en Éfeso, o sea, la iglesia, el candelero representa a la iglesia, fue quitado de su lugar. Es decir, la iglesia en Éfeso desapareció. La iglesia local, me refiero a la iglesia local, desapareció. Esto se cumplió. Entonces, ¿qué le quiero decir ahora, hermano? Que debemos ser equilibrados cuando nosotros relacionemos esto que dice Apocalipsis 2.5, que la iglesia de Éfeso fue talada, fue cortada, desapareció en un momento dado de la historia. Debemos ser muy equilibrados al opinar
sobre este lamentable hecho, porque hay muchos que desconocen todo lo que Dios hizo con esta iglesia, y cuando hablan de la iglesia de Éfeso dicen no, la iglesia de Éfeso fue una iglesia perversa, porque al fin y al cabo Dios la cortó. Esa verdad es una verdad a medias. El estudioso de la Biblia tiene que ser sesudo, equilibrado, para comentar la escritura o los estudios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia de Éfeso, hermano, escuche, por esto que le estoy diciendo esto, la historia de esta ciudad de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, nos enseña que aunque el candelero fue quitado de su lugar andando el tiempo, esta iglesia duró dando testimonio brillante durante muchos años, sobre todo en una época de paganismo. Entonces, la conclusión ¿cuál es? Que nosotros como cristianos y estudiosos de la Biblia, amado hermano, debemos siempre comentar los pasajes de la Biblia, los estudios bíblicos, desde el punto de vista de Dios, desde la óptica de Dios, porque sin fijarnos demasiado en debilidades o fallas del testimonio que algunas iglesias locales han tenido en un momento dado de la historia. Ver que hay iglesias que de pronto hoy están torcidas. Hoy de pronto hay iglesias locales que están predicando cosas raras, viviendo una vida cristiana muy lamentable. Pero esas mismas iglesias, hace años, Dios derramó en esas mismas iglesias su gloria. Entonces no podemos generalizar. Tal iglesia es un fiasco. No, hermano. Darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Reconocer lo que Dios ha hecho con muchas iglesias locales en algún momento, pero censurarlas y predicar lo correcto, amonestarlas en el momento en que están mal. Amén, hermano. Seguimos en próximas emisiones. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por este programa de hoy. Señor, aunque algunos momentos ha habido dificultades con la búsqueda de las citas, tú me has ayudado, Señor amado, a progresar en la exposición. Permite que esta palabra no caiga en saco roto, sino que cada hermano, cada amado siervo que ha escuchado se detenga a confirmarla en su vida, a estudiarla, a ahondarla, para ver el ejemplo, Señor, ilustrado en estos hombres de Dios que allí testificaron con sus vidas, como el apóstol Pablo, como esos siervos que aún hoy todavía permanecen también en la iglesia y no se han apartado ni a diestra ni a siniestra